Jóvenes y señoritas, buenas tardes. Un nuevo tema para maravillarnos de nuestros mitos y leyendas de nuestros antepasados. Todo lo que tenemos que hacer ahora es atender y gustar de esta linda historia que ustedes ya lo conocen, Ollantay. Pero antes tenemos que entrar a los antecedentes de la historia. El tema es la literatura precolombina prehispánica. Los antecedentes. El 12 de octubre de 1492, los españoles descubren América. Se inicia un cambio para la historia de la humanidad. El nuevo mundo, aún sin nombre, con vastas extensiones, incalculables riquezas, poseían culturas bien desarrolladas y lenguas propias. A la llegada de los españoles, habían sociedades ya urbanas, por ejemplo, las más importantes, la maya, la azteca y la inca. Esas culturas se desarrollaron ampliamente, construyeron obras hidráulicas, aplicaron técnicas agrícolas, practicaron el comercio, edificaron obras arquitectónicas y caminos. Su arte abarcó la escultura, textiles, metalistería y pintura. Además, incursionaron en la música y la literatura que hoy nos corresponde estudiar. Las obras literarias que fueron producidas antes de la llegada de Colón se conocen con el nombre de literatura precolombina o literatura prehispánica. Las culturas más brillantes y famosas corresponden a la maya en la península de Yucatán, la azteca en la región mesoamericana, la inca al oeste sudamericano. Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Ahí está Colón descubriendo América. Están las pirámides de la península azteca, la mesoamericana, y tenemos la cultura de los incas. Tenemos la cultura maya. Bueno, empezaremos con la cultura maya. ¿Qué dice la cultura maya? Desarrolló su escritura a partir de un sistema basado en símbolos jeroglíficos. Sus obras abordaron temas religiosos y mitológicos, haciendo alusión a su historia. Sus obras principales, el Popol Vuh, libro sagrado de los indios quiché, el libro Chilambalán, que reúne textos religiosos, históricos y literarios, el Rabin al-Achí, pieza dramática sobre la captura y ejecución de un guerrero quiché que reemplaza la acción por medio de diálogos y danzas. Ahí tenemos el ejemplo de Rabin al-Achí, es una obra teatral maya precolonial. La literatura azteca. Los aztecas o mexicas, un pueblo guerrero con profundo sentido religioso, como todas las culturas de esa época, cultores de varios géneros literarios, tanto épico, lírico, no olvidaron el drama o teatro, que fueron destruidos por los conquistadores, pero gracias a la tradición oral, hacemos énfasis, gracias a la tradición oral y registros de misioneros que llegaron hasta la actualidad, todavía tenemos presente. Una gran parte de estas obras son los poemas conocidos como el Cuicalt, que incluían bailes y cantos que se utilizaban en celebraciones religiosas y otras manifestaciones religiosas como cantos divinos o teocuicalt o cantos guerreros como el Yaucuicalt. No, aquí tenemos el Cuicalt, poemas y ritmos. Aquí estamos observando, es parte de lo que es la dramatización, parte de lo que es el teatro, la escenificación o representación que ya nuestros antepasados habían incursionado en los tres géneros. Vemos ahora la cultura, nuestra cultura, la cultura inca, que se llamaba el Imperio Inca, el más vasto de América prehispánica, y se extendió por Perú, Ecuador, nuestra Bolivia, parte de Chile y Argentina. Su literatura, escrita en el lengua quechua, que
conocemos nosotros, resaltaba la lírica, la poesía sagrada y el araui o canción amorosa. Los incas fueron aficionados al teatro, que comenzó siendo la representación de danzas y canciones. Luego se añadió también el diálogo, que es parte del teatro. Los temas principales eran los sucesos militares. Ahí tenemos a Ollantay, los triunfos y las proezas de los soberanos. Por eso decimos que es célebre la obra Ollantay, el guerrero protagonista que se rebela contra el emperador, que le prohíbe la unión con su hija debido a su clase social. No existen registros escritos de los incas. Todos los que se conservaron corresponden a la tradición oral. Fueron transcritos por cronistas españoles. Por eso es importante hablar en este momento de la obra que ustedes conocen, Ollantay, ¿no? Esta obra es una obra anónima. Ustedes han conocido, ¿no? Claro que está relatada a la manera de nuestros antepasados, el teatro, el diálogo. Y aquí nosotros tenemos esta gran obra, la más representativa. Vamos a observar por qué es importante estudiar la literatura oral. ¿Qué es literatura oral? Como Ollantay fue creado y compuesto oralmente, se fue difundiendo de boca en boca, de generación en generación, hasta formar parte de la tradición e identidad de los pueblos donde surgieron. Posteriormente se les trasladó a la escritura, quedar impresas y formar parte tangible del patrimonio cultural de nuestro país. La literatura oral es patrimonio de los pueblos. El primero en producir este tipo de literatura fue el cuentero de la comunidad, que gracias a su memoria mantenían vivos todo lo que se conoce con el nombre de mito, fábula, las historias de sus antepasados, la letra, el ritmo de sus canciones ceremoniales, sus narraciones tenían el propósito de transmitir un mensaje, de difundir los valores de su cultura a las nuevas generaciones y dar explicaciones mágicas de los fenómenos naturales, sugerir soluciones a los conflictos y, por supuesto, entretener. Entonces vamos a responder ahora esa pregunta. ¿Qué es literatura oral? La literatura oral es todo un conjunto de narraciones, poemas y textos tradicionales como los mitos, relatos, cuentos, leyendas, adivinanzas, refranes, coplas, canciones y otros, que fueron creados para ser transmitidos oralmente a través del contacto directo que establece. La literatura oral es el arte de contar, es el arte de comunicar y expresar a través de la voz, la palabra y los gestos todo tipo de textos literarios que son el fruto de la invención de un autor anónimo o bien de la recopilación de costumbres y tradiciones que posee un pueblo. Vamos a observar ahora las características. Como toda cultura, también estas obras que nos llevan al estudio tienen sus características propias. Los textos de la literatura oral son esencialmente anónimos o anónimas, porque carecen de un autor único, provienen de la tradición y la memoria de los pueblos. Necesariamente en algún momento alguien tuvo que crearlos, y de tanto repetirlos se fueron introduciendo modificaciones. Si bien lo fundamental de la historia se mantiene, es frecuente que se agregue o quite, o se cambie alguna parte. Por eso existen versiones de un mismo relato. Por lo tanto, el verdadero autor es el mismo pueblo. Otra característica. Estas obras pertenecen a un contexto cultural específico, como la leyenda de las conchas, que es propio de la religión chiquitana, o leyendas de mi tierra, recopiladas por Antonio Díaz Villamil, propias de la ciudad de La Paz.
Una característica imprescindible es que su transmisión se realiza por vía oral, de padres a hijos o de generación a generación. Y así nosotros tendremos pues la transmisión y nos ha llegado hasta ahora, por ejemplo, las leyendas de mi tierra, que todavía vivimos, conocemos. Otra característica, se establece una comunicación constante entre el narrador o recitador y el público, y recurren a la memoria colectiva para establecer el juego creativo de la historia que se narra. La oportunidad y el momento de difusión se dan en espacios públicos, en fiestas familiares, comunitarias, patronales, religiosas, tradiciones e históricas. Allí tenemos las características de nuestra literatura, de nuestros mitos y leyendas. Aquí tenemos, un cuentero, ¿no? Que están contando y están haciendo vivir. Esa es la transmisión oral. No se está contando de generación en generación, de padres a hijos. Y esto es en las ciudades, no en la parte urbana, se está contando al pueblo. También conocemos subgéneros de la literatura oral. El carácter narrativo, el carácter lírico-poético y el carácter dramático. Son los tres géneros que nosotros hemos ido estudiando. No vamos a empezar con el narrativo, que ya lo hemos estudiado en la literatura clásica. Tenemos el cuento popular, también conocido por cuento maravilloso o de encantamientos, donde intervienen hadas, duendes, brujas. Esta clase de narración es relativamente corta, donde la intriga y el misterio adquieren gran importancia. Aparecen como elementos claves de la historia objetos mágicos, anillos, varitas mágicas, capas, talismanes, lámparas, espadas y otros, los cuales intervienen en el momento preciso para precipitar un final feliz, donde el esfuerzo y la bondad se ven recompensados. Ahí tenemos un ejemplo donde está hablándose o donde está mostrando un duende. Ustedes han leído El Círculo, ¿se acuerdan? También, ¿se acuerdan? Cómo el personaje intenta ver a su amada, se encuentra con ella, pero ella ya había muerto. Ahí está, esos son los relatos maravillosos con ese final. El mito, básicamente es una narración acerca de cómo fueron los orígenes de la vida, la creación del universo, todo cuanto existe. En forma general, estas explicaciones cosmogónicas intervienen seres fantásticos como dioses, criaturas, animales mágicos. Los mitos tienen una explicación o simbología muy profunda para la cultura donde surgieron. Ya plantean una interpretación divina del origen, existencia y desarrollo de su civilización. No tenemos los ejemplos de los mitos clásicos que nosotros hemos conocido con la Odisea y la Ilíada. Nosotros también tenemos nuestros mitos para explicar de cómo apareció la noche, el día. No sé si se acuerdan del relato que habían leído ya en básico, en sexto de primaria, Yuku, el gusano, que representa la constelación. Tenemos la leyenda. La leyenda, aunque incluye historias maravillosas y ficticias, normalmente se basa en algún hecho histórico, es decir, tiene parte de nuestra historia y pretenden explicar acontecimientos que evidentemente sucedieron, pero el cual resulta inexplicable racionalmente. Las leyendas están ligadas a creencias, parten de de hechos puntuales en tiempo y espacio, a los que se les da una dimensión real fantástica. Tenemos como ejemplo Leyendas de mi tierra, de Antonio Díaz Villamil. Hemos vivido recientemente el Equeco, el dios de la abundancia, es parte de nuestras leyendas. La fábula se trata de un género antiquísimo y más que
La épica y la lírica, sus orígenes provienen de la tradición oral, por lo tanto es anónima. Su extensión es breve y termina siempre con una moraleja. Los protagonistas usualmente son animales que representan las virtudes y defectos de los seres humanos. Ahí tenemos las fábulas de Esopo, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo, ahí está en gráfico, la cigarra que cantaba y no trabajaba. Y después las hormigas le dicen, ¿no? ¿Qué has hecho durante la primavera o tu juventud? Y ella responde cantado. ¿Qué le dicen las hormigas? Entonces sigue cantando, a ver si te dan de comer, ¿no? Entonces, esas son las fábulas. Siempre terminan con una moraleja. ¿Y cuál es la moraleja de esta fábula? Que tenemos que trabajar en nuestra juventud y no cantar y descansar para que luego, en nuestra vejez, en el invierno, tengamos que comer. Vean qué lindas cosas mostraron nuestros antepasados. Finalmente tenemos la anécdota. Es una relación o noticia breve de algún suceso particular, más o menos destacado, como le ocurre a la gente corriente, en muchas ocasiones, y con la intención de entretener la atención de la audiencia. Los acontecimientos se atribuyen a personajes históricos, políticos o familiares. Se presenta como un hecho que ha sucedido más que como una ficción. No es un hecho anecdótico para el recuerdo, que también podemos enseñarles a las personas que nos rodean. Bueno, tenemos también los de carácter lírico. Hemos dicho que nuestros antepasados han incursionado en los tres géneros principales. El género narrativo, que ya lo hemos conocido, el género lírico o poético, y finalmente tendremos el género dramático. Ahora tenemos el de carácter lírico poético. Bueno, estas creaciones tenían la finalidad lúdica, es decir, el juego, festiva de entretenimiento popular o religioso. Y generalmente tienen ritmo, se memorizan, y son las adivinanzas, trabalenguas, fórmulas mágicas y los conjuros, juego de palabras, oraciones, los brindis, refranes, parabienes, villancicos, coplas, canciones festivas y religiosas, juegos y canciones infantiles. Todas estas obras pertenecían al género lírico, a la poesía. Vamos a concluir con las obras de carácter dramático. Y ahí tendríamos que hablar de nuestro Ollantay, de la obra que ustedes están analizando. Bueno, estas obras de carácter dramático están compuestos por los teatros populares, los teatros callejeros, la pantomima. Ahí tenemos una pantomima, un mimo, ¿no? Ahí lo que les gusta son ustedes en sociodramas. Los títeres también lo que les gusta, o marionetas que decimos. Vean qué expresión que tienen los rostros de estos mimos. Nosotros podemos deducir, ¿no? Ya. Ahí tenemos entonces los tres géneros literarios dentro de los subgéneros que se han presentado, ¿no? La narración, la lírica y el género dramático, el teatro. Ustedes están estudiando Ollantay. Gracias, jóvenes y señoritas. Hemos concluido este tema maravilloso que nos ha llevado a recordar todo lo que tenemos, todo lo que podemos expresar. Gracias por su atención y espero que hayan gustado. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.